Saben que el viernes pasado finalmente el Gobierno aprobó el decreto ley para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, y nos surgían algunas dudas jurídicas que hemos querido despejar esta mañana con don Alejandro González Varas, que es doctor en Derecho y por tanto profesor titular que ejerce en la Universidad de Zaragoza. Señor González Varas, muy buenos días. Muy buenos días, un placer. Muchísimas gracias por atendernos y por despejar nuestras dudas, que pasan esencialmente por cuestiones legales que pueden ir ligadas a este decreto ley aprobado por el Gobierno y que no sé qué consecuencias pueden tener, qué recorrido. Sí, bueno, es un decreto ley que se ha publicado, pues este mismo sábado en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual es una norma que ya está en vigor y, pues ya puede empezar a desplegar efectos, aunque lo previsible en el caso de los decretos leyes es que en el plazo de un mes se solicite en el Congreso de los Diputados, pues su convalidación, con lo cual dejaría de ser una norma provisional para ser una norma ya estable, lo cual no quiere decir que se convierta en una ley. O en el caso de que no se convalide, pues dejaría de estar en vigor, lo cual no quiere decir que los efectos que hubiera producido hasta ese momento dejen de estar ahí, ¿no? Y luego, pues es posible también que se solicite la tramitación como ley, como a través de un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Lo que pasa es que, claro, los decretos leyes están pensados para casos de extremada y urgente necesidad, y así lo dice la propia Constitución, y aquí estamos ante un caso, pues que en esa situación de urgencia, pues no se sabe muy bien si se produce o no, más bien cuando está destinado un decreto ley a simplemente modificar un artículo de la Ley de Memoria Histórica de nada más y nada menos que del año 2007, ¿no? De hace 11 años, con lo cual parece que tampoco hay una urgencia tan sumamente grave y necesaria. La familia de Franco, los nietos, van a recurrir, han anunciado que van a recurrir el decreto. Corrígeme si me equivoco, en teoría les limita el plazo para hacerlo a 15 días. ¿Pueden utilizar alguna otra vía legal o tienen obligación de acatar ese decreto ley? Bueno, por lo que he podido leer en el decreto ley, lo que sucede es que cuando se incoe el expediente para comenzar con la exhumación de Franco, se les dará a todos los interesados, incluida por supuesto la familia, un plazo de 15 días, que será cuando corresponda, a partir de que se inicie todo el procedimiento, ¿no?, para que puedan exponer sus alegaciones, y luego ya el Gobierno decidirá si al final exhuma o no a Franco, que lo previsible es que lo haga. Lo que sucede es que no es que tenga ahora mismo 15 días para recurrir el decreto ley. Eso no es así por una sencilla razón, y es que un decreto ley, al ser una norma que tiene fuerza de ley, aunque no sea una ley, pero sí tiene fuerza de ley, tan solo se puede recurrir al Tribunal Constitucional. Claro. Y eso solamente pueden hacerlo el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo y 50 diputados o 50 senadores. Yo no sé si habrá 50 diputados o 50 senadores que ahora mismo quieran recurrir este decreto ley, pero desde luego que la familia no podrá hacerlo. La familia lo que podrá hacer es presentar esas alegaciones cuando se les dé ese plazo de 15 días, que será cuando corresponda, y luego lo único, eso sí, cuando todo este procedimiento finalice, pues el propio decreto ley establece que el Consejo de Ministros emitirá una resolución por la cual decide si Franco se exhuma o no se exhuma, que evidentemente será que sí. Entonces ahí sí, esa decisión concreta es lo que la familia o cualquier otro interesado podría recurrir ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por ilegalidad en esa decisión, y en el caso de que el Tribunal Supremo no les diera la razón, incluso se podría barajar la posibilidad de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de algún derecho fundamental, tanto de la familia como de cualquier otro interesado. Por ejemplo, la abadía, por vulneración del derecho fundamental de libertad religiosa o cualquier otro motivo, ¿no? Eso serían las posibilidades de actuar frente a esta norma. Claro, pero si esos recursos llegasen a prosperar y la exhumación ya se hubiese llevado a cabo, ¿qué ocurriría después? ¿Los tienen que devolver al Valle de los Caídos? Bueno, habría que esperar a la resolución judicial, pero claro, una de las soluciones posibles es que si esto ha sido ilegal, pues que se tengan que devolver al Valle de los Caídos. Además, tenemos un precedente, porque no nos olvidemos que ahora estamos hablando de Franco, pero claro, la voluntad de empezar con exhumaciones viene ya de hace un determinado tiempo. Y en Pamplona el ayuntamiento resolvió que había que sacar los restos del general Mola, del general Sanjurjo y de otros 22 personas que estaban enterradas en un determinado monumento, algunos de ellos absolutamente desconocidos, unas personas anónimas, por decirlo así.
Y bueno, con los descendientes de Mola se llegó a un acuerdo, pero con los de Sanjurjo no, se opusieron frontalmente a que los restos de su padre o abuelo se exhumaran y se trasladaran a otro cementerio o a cualquier otro lugar. Y entonces la familia Sanjurjo recurrió y efectivamente en Navarra los tribunales han dado la razón en primera instancia a la familia Sanjurjo. Lo que pasa es que el ayuntamiento ha recurrido y bueno, pues en fin, pues está en vía de recursos, pero claro, se declaró que esa exhumación había sido ilegal. Entonces, claro, si nos ponemos a hacer exhumaciones y si aquí empieza la caza de brujas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, pues claro, también sería interesante saber a quiénes piensan exhumar. De momento Sanjurjo y Mola han sido exhumados. Franco se tiene esa voluntad, se habla también de Queipo de Llano sacarle de la iglesia de la Macarena de Sevilla, pero también son luego pues personas anónimas que había ahí en un recinto funerario, ¿no?, donde estaban Sanjurjo y Mola. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Entonces, claro, y luego son consecuencias. Incluso, esto es una hipótesis que también se puede plantear, pues podría haber en su caso, dependiendo de cómo salgan las cosas, incluso un delito de profanación de cadáveres, claro. Le quiere saludar y hacer una pregunta a mi compañero de tertulia, Javier Caraballo. Sí, en el informe que usted conocerá de la Comisión de Expertos de 2011, se habla sobre la posibilidad de sumar los restos y siempre, o sea, ellos dicen que son partidarios, pero dicen algo que el gobierno no ha dicho, que siempre con la preceptiva autorización de la Iglesia. La preceptiva autorización de la Iglesia, que yo sepa, no existe. ¿Esto debilita la posición legal del gobierno en su pretensión de sumar los restos de Franco? Sí, sin duda alguna, claro. Bueno, en primer lugar me permito únicamente decir que además ese informe al que muy oportunamente alude tiene 3 votos particulares al final, de Herrero de Millón y otras 2 personas, que precisamente se oponen a la exhumación de Franco, con lo cual es una muestra de que no es una cuestión tan sumamente pacífica y aducen una serie de argumentos, bueno, pues que también creo que convendría tener en cuenta. Efectivamente, esta exhumación resulta que no ha contado con 2 voluntades que son absolutamente imprescindibles. Una es la de la familia, y es porque, claro, tenemos que tener en cuenta que cualquier exhumación o traslado, porque son 2 cosas distintas, tienen que realizarse según la normativa vigente en el Estado español a solicitud de familiares o allegados. Aquí no ha habido, por supuesto, ninguna solicitud, pero es que además ha habido una manifestación contraria a que se produzca esa exhumación o traslado, con lo cual es una primera transgresión que se está produciendo. Pero es que aparte resulta que estamos hablando de un lugar sagrado, con lo cual cada autoridad eclesiástica tiene que autorizar los actos que se vayan a realizar allí, pues porque claro, puede que sean compatibles con la sacralidad del lugar o incompatibles con la sacralidad del lugar. Y en cualquier caso estamos ante un lugar de culto que es inviolable, y así aparece reconocido en el artículo 1.5 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede del año 79, que tiene rango de tratado internacional, con lo cual la inviolabilidad de los lugares de culto es un deber con el que tienen que cumplir todas las autoridades públicas, bueno, y ante los ciudadanos. Y entonces es necesario también que la autoridad eclesiástica se pronuncie favorablemente, acepte que esa exhumación se realice, puesto que estamos en un lugar de culto y un lugar sagrado. Y sí quisiera recordar que, aparte de eso, también el prior del Valle de los Caídos, desde el punto de vista civil, es también administrador, porque esto está en patrimonio nacional, es administrador de los bienes propios del Valle de los Caídos, y hay un acta de monta sepultura de Franco, del 23 de noviembre del 75, levantada por el notario mayor del reino, donde se encomienda a la abadía que custodiar que los restos del general Franco continúen sepultados allí, con lo cual hay un deber jurídico adicional que precisamente obliga a que esos restos estén allí. Sí, que es lo que dice precisamente, esto último que dice es lo que señala precisamente el voto particular de esa comisión de expertos, que ni siquiera la comunidad benedictina tiene libertad para actuar porque tiene unos compromisos anteriores que le impiden actuar con libertad de decir ahora pues que se sumen los restos de Franco. O sea que la cuestión está compleja, por lo cual le vuelvo a preguntar, tal y como está la situación en este momento, que está claro que la familia Franco ha dicho que va a recurrir, que la Iglesia parece que está esperando a ver que se resuelva el asunto entre el gobierno y la familia y no va a intervenir ni en un caso ni en otro. Cuando esto llegue a los tribunales, ¿usted apostaría porque habrá una decisión del gobierno de exhumar los restos, un recurso y una suspensión cautelar hasta que resuelva el fondo del problema?
Claro, yo lo que pueda suceder en el futuro, obviamente, no puedo saberlo con certeza porque habrá que esperar a los hechos, cómo se produce todo esto y demás, pero claro, evidentemente, cuando se produzca, lo previsible es que cuando el gobierno incoe este procedimiento para exhumar los restos de Franco y finalice con ese procedimiento, diga que efectivamente se exhumen, porque para eso ha hecho todas estas cuestiones, un decreto ley, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo normal es que cuando se recurra se pidan medidas cautelares, es decir, que bueno, pues que de momento que los restos se trasladen allí o lo que sea. Entonces, bueno, veremos a ver el Tribunal Supremo al final qué es lo que resuelve. Claro, tampoco sé exactamente qué es lo que hará el gobierno ante la negativa de la familia Franco y ante lo que en su caso pueda decir la abadía, si eso será ya argumento suficiente como para decir, bueno, lo dejamos aquí, o igualmente seguimos hacia adelante, conscientes de que estamos yendo en contra de dos voluntades que han de ser afirmativas y concurrentes. Entonces, claro, si aún así decide seguir hacia adelante, yo creo que cada día más palmaría la ilegalidad de todo esto, con independencia de las formas utilizadas, que es un decreto ley, que para reformar una ley que lleva sin tocar 11 años, y que no se sabe muy bien en qué sentido tiene todo esto, si es verdad que los españoles están tan preocupados por este tema como se trasluce de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora y lo que aparece en el decreto ley. Me parece que sea una necesidad tan urgente y una preocupación social tan sumamente necesaria, ¿no? Don Alejandro González Varas, doctor en Derecho y profesor en ejercicio en la Universidad de Zaragoza. Gracias por sus comentarios, que tengan buen día. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, un placer. Un saludo, muy buenos días.